¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Cuida tus encías, hoy para hablar de ortodoncia sin límites. Ortodoncia en la edad adulta. Lo haremos en este especial como vamos haciendo cada mes, este especial de Cuida tus encías, avalado por la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, en el que lo que pretendemos básicamente es que ustedes tengan la mejor de las informaciones. Si están cercanos a un tratamiento relacionado con la ortodoncia, si tienen periodontitis y están pensando en, o les han propuesto la posibilidad de un tratamiento de ortodoncia, que ustedes puedan solventar todas aquellas dudas. Al margen de este caso tan concreto, y ahora les presentaré a nuestros invitados, yo les recuerdo que disponen de una web con toda la información relacionada con la salud de sus encías. Es cuidatusencías.es, un proyecto de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia que está pensado para ustedes. Ustedes pueden acceder allí y verán la información clasificada, ordenada en diferentes materias. También encontrarán cuán importante es la salud de nuestras encías cuando hablamos de la relación de la salud general con la salud de nuestras encías, porque nuestra salud empieza siempre por la boca. Tienen también la posibilidad de acceder a nuestro newsletter, inscribirse, dejar su correo electrónico y recibirán puntualmente toda la información relativa al cuidado de sus encías, a la salud gingival, tan importante. Este es el mensaje que permanentemente les estamos contando. Yo no le quito más tiempo a nuestros invitados, vamos a presentarlos de forma inmediata y hablamos de la ortodoncia en la edad adulta. Y para ello, ya lo están viendo, cuento con el concurso de 3 profesionales de primer nivel. Empiezo presentando a la doctora Isabel Ramos. Ella es máster en ortodoncia por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora Ramos, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantada de participar aquí. Es un gusto para nosotros tenerla aquí. También nos acompaña el doctor Francisco Vijande, que es máster en periodoncia e implantes en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Vijande, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho, perdón. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Isabel, Marta. Encantado de participar en esta entrevista. Encantados nosotros, de igual manera que a la doctora Marta Peña. Ella es máster en periodoncia e implantes por la Universidad Internacional de Cataluña. Marta, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias a Cuida tus encías por la invitación. Es un placer teneros a los tres. Voy a empezar preguntándole a la doctora Isabel Ramos. El título de este especial es Ortodoncia en adultos, ¿dónde está el límite? Y yo le pregunto si existe algún límite, por lo menos cuando hablamos de la edad adulta, desde el punto de vista de la edad. ¿Hay alguna edad que prohíba el uso de la ortodoncia o en adultos es viable? Pues realmente el límite no va a estar nunca en la edad, es decir, cada vez es mayor el número de adultos que se someten a tratamientos de ortodoncia. Lo que va a determinar que un adulto pueda ser portador de un tratamiento de ortodoncia no va a ser que tenga una mayor o una menor edad, sino va a ser el nivel de inserción, es decir, el grado de pérdida periodontal que tenga, el grado de pérdida de hueso. Está demostrado que el movimiento dentario de ortodoncia no se va a traducir en una destrucción mayor del periodonto si tenemos un buen control de placa. Entonces, en pacientes con buena higiene, con un buen nivel de hueso, con una enfermedad periodontal no demasiado grave, es viable el tratamiento de ortodoncia independientemente de la edad del paciente. Por tanto, el tratamiento de ortodoncia no es una contraindicación para los pacientes periodontales, sino que al contrario, con un buen control de placa puede ser muy beneficioso para este tipo de pacientes. Doctor Vijande, ¿qué métodos hay en la actualidad y cuál es su eficacia cuando estamos hablando de ortodoncia en adultos? Bueno, es una buena pregunta. Hoy en día, tradicionalmente hemos conocido siempre 2 tipos de ortodoncia. Una ortodoncia que conocíamos como removible, que era más indicada pues, en estadios más infantiles, que eran aparatitos de quitar y poner. Y luego ya la ortodoncia fija, que eran los tradicionales brackets, que empezaron siendo metálicos, un poquito, son una serie de chapitas metálicas que se pegan en los dientes, y que luego fueron evolucionando y ya aparecieron diferentes modelos más estéticos, más blancos, donde ya eran pues, más adecuados igual para los adultos o quien tuviera una demanda estética más importante. Sí es verdad que en los últimos años han aparecido nuevas tendencias, nuevas filosofías con una ortodoncia menos visible, que es una ortodoncia plástica o con una especie de aparatitos removibles que son transparentes,
que luego seguramente a lo largo de la tarde describiremos, que es una ortodoncia que se llama en la calle como ortodoncia invisible, ¿vale? El nivel de eficacia es muy similar, ¿vale? Sí es verdad que con un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento, los objetivos a alcanzar deben ser los mismos y unos tendrán unas ventajas y unos inconvenientes que luego iremos viendo. Ha hablado el doctor Vijande de la ortodoncia invisible y por ello le pregunto a la doctora Peña. Marta, ¿qué es la ortodoncia invisible? ¿Cómo la podríamos definir? La ortodoncia invisible, a diferencia de otro tipo de aparatología de ortodoncia, está compuesto por una serie de alineadores transparentes que el paciente deberá ir cambiando a lo largo del tratamiento de ortodoncia. Este tipo de aparatología, la ortodoncia invisible, a diferencia de otra aparatología, presenta una serie de ventajas y es que el paciente puede removerse a estas férulas, estos alineadores, para poder masticar y para poder llevar a cabo la higiene oral. Además, también proporciona una mayor estética, por lo que es una ortodoncia muy aceptada entre la población adulta. Y además también otra ventaja que podría presentar este tipo de aparatología es que permite un mayor control de las fuerzas de ortodoncia. Eso serían algunas de las ventajas. Partiendo, y vuelvo a la doctora Ramos, de que efectivamente la ortodoncia no tiene límite en este momento, desde el punto de vista de la edad, me gustaría preguntarle como ortodoncista cuáles son los grandes problemas o los problemas en general que resuelve la ortodoncia. Bueno, realmente, antes de nada, tengo que decir que no comparto el que la ortodoncia invisible controle mejor, que con ortodoncia invisible se controlen mejor las fuerzas. Y creo que en pacientes adultos con enfermedad periodontal que han perdido soporte, depende del grado de pérdida de soporte, de hueso, de encía, podemos o no podemos utilizar los alineadores. Los alineadores no van a poder utilizarse en todos los casos. ¿Qué beneficios tiene la ortodoncia en general con alineadores o con aparatos fijos, con brackets? Pues básicamente conseguir una buena función, conseguir que esa boca, porque los pacientes con enfermedad periodontal sabemos que sufren muchas migraciones de los dientes, tienen apiñamientos, tienen espacios entre los dientes, lo que los dentistas llamamos diastemas, se le vuelcan los molares, todo eso es posible corregirlo con ortodoncia, pero además de posible está indicado en este tipo de pacientes porque vamos a conseguir que la función de esa boca mejore, que la oclusión, la mordida de esos pacientes mejore y que a la larga haya una estabilidad y a largo plazo que a la larga esos dientes duren mucho más en el tiempo. Entonces, básicamente, la ortodoncia va a facilitar una mejor función de esa boca y una mayor durabilidad a largo plazo. Doctor Vijande, ¿cuáles son los riesgos que existen en el uso de la ortodoncia? ¿Cuáles tenemos que tener en cuenta? Bueno, sin duda el paciente adulto es un paciente más complejo que un paciente infantil, ¿vale? En cualquier tipo de tratamiento dental, incluida la ortodoncia. Sin duda hay que partir de una situación de salud dental y salud periodontal, ¿vale? Cualquier tipo de tratamiento de ortodoncia, esto es un mensaje muy importante, debe comenzarse siempre con un perfecto estado de salud dental y periodontal. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras encías estén sanas y que nuestro hueso que nos soporta los dientes y que los dientes no tengan ningún tipo de caries o lesión asociada en el nervio del diente que haya que resolver previamente, ¿vale? Una vez que eso está controlado, son pocos los riesgos que asumimos, ¿vale? Si es verdad que hay que hacer un correcto diagnóstico y un correcto plan de tratamiento y que no superemos los límites de la biología. Los dientes, lógicamente, se podrán mover hasta cierto límite y siempre un poco sin sacarlos de lo que llamamos el hueso, ¿no? O sea, no hay que hacer una sobreexpansión de esos dientes o moverlos de manera muy rápida, porque eso sí puede poner en riesgo tanto el nivel de inserción, el nivel de hueso de esos dientes o la posición propia de la encía, ¿vale? Así que sin duda el diagnóstico y el plan de tratamiento son básicos para reducir el mayor número de riesgos posible. ¿Pero se puede perder encía o se puede perder alguna pieza dental? ¿Hay riesgo de esto? Bueno, es como te decía, si partimos de una situación periodontal controlada y una situación dental en salud, o sea, está todo perfectamente esos factores de riesgo controlados,
deberíamos reducir por completo ese riesgo. O sea, la ortodoncia no va a hacer que perdamos dientes si está correctamente realizada. Doctora Peña, ¿cómo puede ayudar la periodoncia? Como periodoncista le pregunto. ¿Cómo puede ayudar la periodoncia a la ortodoncia? Correcto. La periodoncia puede ayudar a la ortodoncia de múltiples maneras. Sí que es verdad que hoy en día a los ortodoncistas, en ocasiones, según qué tipo de movimientos se tenga que realizar, por ejemplo, movimientos desfavorables o de mayor riesgo, pueden solicitar la ayuda de un periodoncista, por ejemplo, en alguna técnica quirúrgica como es la corticotomía. La corticotomía en estos casos lo que hace es favorecer el movimiento dental en estos pacientes y así minimizar costes biológicos, como por ejemplo menor riesgo de reabsorción radicular, menor recesiones, retracción de tejido blando, entre otras ventajas. Preparando esta entrevista, doctora Ramos, hemos descubierto que la ortodoncia puede ayudar mucho a la periodoncia desde el punto de vista de la higiene. Por ejemplo, ¿por qué la ortodoncia fomenta un mejor control de la placa, que es fundamental? Remitiéndome un poco a las preguntas anteriores, comparto con el doctor Lijande y con la doctora Mata que con la doctora Peña, que realmente lo importante en este tipo de pacientes es un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinar entre el ortodoncista y el periodoncista. ¿Para qué? Para tratar de mejorar las posibilidades de salvar esos dientes deteriorados. Entonces, si partimos de un tratamiento periodontal correcto, obligatorio en todos los pacientes adultos que van a ser sometidos a un tratamiento de ortodoncia, evidentemente, el tipo de tratamiento variará según la gravedad del caso, pero todos los pacientes antes de empezar el tratamiento de ortodoncia necesitan un tratamiento periodontal para asegurarnos que el movimiento dentario lo vamos a realizar sobre un entorno de salud, sobre un entorno sano. ¿Qué ocurre? Que al mover los dientes y al dejar cada diente colocado correctamente en el hueso, en su sitio, vamos a conseguir un buen alineamiento dentario, vamos a conseguir paralelizar esos dientes, esas raíces. Todo esto va a favorecer que el paciente, dedicándole el mismo tiempo, incluso menos tiempo, los resultados que va a conseguir con su higiene van a ser mucho más satisfactorios. ¿Por qué? Porque estamos facilitando ese acceso para mantener una correcta higiene oral. Por tanto, es importante la colaboración de los dos profesionales, los periodoncistas, porque antes de empezar el tratamiento de ortodoncia tenemos que tener una salud controlada. Durante el tratamiento de ortodoncia el paciente deberá hacerse mantenimientos periodontales y esos mantenimientos seguirán de manera más espaciada una vez que se termine el tratamiento de ortodoncia. Pero desde luego, con el tratamiento de ortodoncia, sus encías y su salud van a mejorar. Doctor Lijande, cogiendo un poco el hilo de lo que contaba la doctora Ramos ahora mismo, durante el tratamiento de una ortodoncia, ¿cuál es el tratamiento de la periodoncia? Es decir, ¿cómo se debe mantener nuestra salud y cómo la deben mantener ustedes como profesionales, la salud de nuestras encías? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que comparto plenamente lo que acaba de comentar la doctora Ramos. Es fundamental un trabajo en equipo. O sea, hoy en día es difícil entender la odontología de manera independiente, ¿vale? O sea, esto es un equipo que trabaja en conjunto y que debemos colaborar con diferentes disciplinas. El paciente ortodóntico es un paciente que hay que hacer un seguimiento estricto, tanto por parte del profesional que lleve la ortodoncia, que normalmente suele ser un seguimiento mensual, y que sin duda es un requisito imprescindible que tenga un seguimiento estricto por parte de un profesional sanitario, y que partiendo de un estado de salud periodontal, durante todo el proceso de ortodoncia, los pacientes deben seguir un mantenimiento y un seguimiento periodontal. Los pacientes adultos son más sensibles a alteraciones de los tejidos que rodean los dientes, a la agresión de la placa bacteriana, y esa placa bacteriana puede generar de nuevo inflamación en los tejidos y comprometer esos movimientos dentarios o el nivel de inserción del hueso, el nivel de sujeción de esos dientes. Pues normalmente el protocolo habitual suele ser que cada 3 meses el periodoncista o el que sea responsable de esta disciplina haga un seguimiento específico de este tipo de patología y con un mantenimiento, unas limpiezas específicas
de aquellas zonas que sean más resistentes o más complejas por parte del paciente para mantener en salud. O sea, que suele ser revisiones mensuales por parte del ortodoncista y trimestrales, semestrales por parte del periodoncista, por simplificar. Escuchándoles me queda claro que efectivamente una persona que tenga un problema de periodontitis o alguna enfermedad en sus encías sí puede optar a un tratamiento de periodoncia. Pero ¿cuál, doctora Peña, sería la situación clínica ideal para arrancar un tratamiento de ortodoncia en un caso concreto como este, ¿no? Una persona que tiene alguna enfermedad en sus encías o algún problema. Como bien comentaba la doctora Ramos, es imprescindible que estos pacientes periodontales, antes de empezar el tratamiento de ortodoncia, tengan una condición periodontal, los tejidos periodontales estén completamente sanos, libres de inflamación, y a nivel clínico eso se traduciría en que nosotros valoramos que esos pacientes tengan unas bolsas periodontales menor o igual a 4 milímetros, sin sangrado y con un índice gingival, es decir, una inflamación menor al 10%. Esa sería la situación clínica que nosotros podríamos valorar para poder iniciar el tratamiento de ortodoncia en esos pacientes periodontales. ¿Y existe alguna ventana temporal que nos diga, bueno, pues a partir de tantos meses después de estar tratada una periodontitis, una persona puede empezar un tratamiento de ortodoncia? ¿Hay alguna ventana temporal, algún marco temporal? Realmente es un tema controvertido, es de difícil elección clínica determinar cuánto tiempo hay que esperar después de realizar un tratamiento periodontal, poder iniciar un tratamiento de ortodoncia en esos pacientes. Lo que está claro es que es imprescindible, como bien comentaban el doctor Vijande y la doctora Ramos, es imprescindible que en esos pacientes el control de placa sea excelente y, sobre todo, muy importante que esos pacientes adopten una actitud muy cooperadora en el tratamiento ortodóntico. Hay veces que hay pacientes que toman esta actitud, esta motivación enseguida, y hay otros pacientes que les cuesta un poco más. Y en general dependerá de esto. Sí que es cierto que se puede recomendar la realización de al menos un mantenimiento periodontal tras la realización del tratamiento periodontal para ver un poco la actitud, la conducta de estos pacientes ante un posible tratamiento de ortodoncia. Doctora Ramos, no sé si quiere añadir alguna cosa más al respecto. No, bueno, efectivamente en la literatura hay mucha variedad a la hora de empezar el tratamiento de ortodoncia. Yo creo que como mínimo desde el último control periodontal, desde el último tratamiento periodontal, tiene que pasar al menos un par de meses antes de empezar el movimiento dentario para que haya una buena cicatrización de los tejidos antes de comenzar los movimientos dentarios. Pero bueno, hay autores que esperan 6 meses entre el tratamiento periodontal y el tratamiento de ortodoncia. Nosotros no lo recomendamos porque en esos 6 meses el paciente puede perder motivación y, bueno, no conviene mucho retrasar el tratamiento de ortodoncia para poder seguir insistiendo también en esa salud periodontal y en ese correcto control de la higiene dental. Ángel. Permítame que sí, Francisco, por favor, adelante, adelante. Sí. Se trata de esto. Sí, yo quería un poquito insistir en la importancia que ha recalcado Marta de que el paciente debe colaborar en el proceso. O sea, sin duda la ortodoncia el paciente beneficiar mucho en ella, pero si no es un paciente colaborador, igual es peor que beneficiosa, ¿vale? Entonces, sí es verdad que el paciente debe ser un paciente colaborador, estar comprometido con el tratamiento, saber lo que comienza, cuánto dura, etcétera, para saber un poco cuál es el camino a seguir y Isabel lo sabe perfectamente, como los pacientes adultos son muy impacientes, mucho más que los infantiles. Y una vez que ya se ponen los brackets o los alineadores, ya quieren saber cuándo van a terminar. Seguro que Isabel le puede comentar algo de esto porque tiene mucha experiencia. Sí, realmente, efectivamente, el paciente adulto cree que cuando decide dar el paso de empezar un tratamiento ya es, bueno, ahora que ya me he decidido, ya lo voy a hacer todo rápido. No, aquí la biología es la biología y hay que respetar unos tiempos. Entonces, a los ortodoncistas nos gustaría hacer el movimiento dentario en 3 meses, pero no es viable. Tenemos que ir con unas fuerzas muy suaves y muy ligeras, sobre todo en estos pacientes periodontales que han perdido encía, que han perdido hueso y que
bueno, pues son más susceptibles, con lo cual tenemos que llevar unas fuerzas muy, muy controladas. Por eso los tratamientos de ortodoncia a veces son un poco lentos, pero luego hay que pensar que a largo plazo esto nos va a permitir disponer de nuestros dientes, bueno, pues para casi el resto de nuestra vida, con lo cual es importante tener un poco de paciencia y esperar ahí alrededor de un año, 8, 10 meses, un año y medio, todo lo más, para poder conseguir un buen resultado. Doctor Vijande, Isabel hablaba ahora de los beneficios, ¿no?, que le aportará esa ortodoncia a un paciente que tiene periodontitis. Por recalcarlos de nuevo, ¿cuáles serían estos beneficios a largo plazo para una persona que tiene periodontitis, que está en un tratamiento con ortodoncia y que va dirigido hacia un final feliz, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles serían estos beneficios? Bueno, son múltiples, ya los ha comentado un poquito también la doctora Ramos. Básicamente partimos de un paciente que muchas veces se encuentra con alguna maloclusión previa, muerde incorrectamente, eso con la ortodoncia se va a corregir. También nos encontramos en el paciente periodontal con secuelas del tratamiento, pues también se ha comentado, la aparición de espacios entre los dientes, incluso migración dentaria, los dientes se han desplazado a posiciones inadecuadas y en zonas estéticas muchas veces separación en la zona anterior. Entonces la ortodoncia también va a beneficiarse en ese sentido y va a hacer que estos dientes tengan una posición ideal, tanto funcional como estéticamente. Así que sin duda la ortodoncia en un paciente periodontalmente sano y tratado va a mejorar tanto la función, la capacidad masticatoria, va a beneficiarse a nivel de salud porque va a ser más sencillo limpiarse los dientes porque ese alineamiento más correcto va a permitir una higiene más adecuada y también va a mejorar la estética, dado que esas malposiciones o espacios entre los dientes tienen en las zonas anteriores una repercusión evidentemente estética que es muy mejorable y sin duda el paciente adulto es lo que muchas veces demanda, ¿vale? Pero siempre buscando una buena función y una buena salud. Marta, ¿cómo se puede facilitar el tratamiento de ortodoncia en pacientes periodontales con un periodonto reducido o con esas piezas dentales que ya no están, que se han perdido? ¿De qué manera se le puede ir guiando hacia ahí? Como bien comentas, los pacientes periodontales suelen ser pacientes con periodonto reducido y varias ausencias dentales y esto hace que esos pacientes presenten un anclaje. Una de las limitaciones que presentan esos pacientes es que el anclaje que tenemos, que disponemos, es limitado, por lo que muchas veces en estos tipos de pacientes se plantea, a la hora de realizar un tratamiento de ortodoncia, la utilización de ciertos elementos esqueléticos auxiliares, como pueden ser implantes dentales, microtornillos u otros elementos, para poder utilizarlos como anclaje y así no cargar en exceso los dientes remanentes que tienen un soporte reducido. Y ante una situación de una periodontitis descontrolada, que tenga una solución bastante complicada, ¿la ortodoncia todavía es una opción? ¿Es una herramienta? Como bien se comentaba anteriormente, es imprescindible que durante el tratamiento de ortodoncia, antes de iniciar el tratamiento de ortodoncia y a lo largo del tratamiento de ortodoncia, el paciente debe estar completamente estabilizado a nivel periodontal. Por lo que ante cualquier duda o detección de que la enfermedad periodontal se está descontrolando, lo que hay que hacer es frenar la ortodoncia, parar la ortodoncia. En un principio, tal vez no sería necesario, en el caso de los brackets, no sería necesario retirar toda la aparatología, pero sí no realizar activaciones de esta aparatología. Le pregunto ahora a la doctora Ramos. Hemos estado mencionando los brackets, hemos hablado sucintamente de los alineadores. Me gustaría que me explicaran las ventajas de ambos dispositivos como grandes herramientas dentro del mundo de la ortodoncia actual y, en este contexto, ¿qué ventajas tienen? Sí, bueno, los brackets es la ortodoncia clásica, son los dispositivos fijos que van pegados en la cara externa de los dientes, llevan una ranura en el centro y nos permiten en esas ranuras introducir una serie de alambres, una serie de dispositivos donde va la información para mover esos dientes. Hay de distintos tipos, es decir, los clásicos son los brackets metálicos, pero también hay brackets cerámicos, brackets de zafiro, etcétera. Se ha ido evolucionando desde un punto de vista estético para que, bueno, pues en adultos utilicemos sobre todo estos brackets blancos, cerámicos, de zafiro, cada vez son más pequeños, son unos dispositivos cada vez de menor tamaño para que se noten menos, pero siempre
van a ser más visibles que el tratamiento con alineadores. Yo destacaría en el tratamiento con alineadores, que como bien ha explicado Marta antes, pues no es más que una serie de férulas transparentes que el paciente debe cambiarse aproximadamente cada 15 días, ¿vale? Y que van adaptadas a la boca del paciente. Las ventajas principales de los alineadores van a ser dos, o sea, desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista estético, el componente estético es importante y es un aparato prácticamente invisible. Y por otro lado, desde el punto de vista funcional, pero porque nos permite quitarnos el aparato para poder comer y además nos permite cepillarnos más correctamente, ya que no tenemos ningún dispositivo pegado al diente, sino que el alineador nos lo podemos retirar para higienizarnos y después volver a colocar. ¿Qué indicaría yo con respecto a la utilización de unos y otros? A ver, está muy de moda la utilización de alineadores y es verdad que ha supuesto una revolución en el campo de la ortodoncia, pero también es verdad que hay limitaciones en el uso de alineadores y sobre todo hay limitaciones en pacientes periodontales. Cuando tenemos una enfermedad periodontal muy grave, mucha pérdida de hueso, mucha pérdida de tejido blando de encía, es preferible utilizar aparatos fijos porque es más fácil el control del movimiento en los tres planos del espacio. La utilización de alineadores, los alineadores hacen mucha fuerza. Cuando nos lo colocamos, notamos una fuerza muy intensa, una fuerza tremenda, pero cuando nos lo quitamos esa fuerza baja a cero. En pacientes que tienen poco soporte no están indicados estas fuerzas tan intermitentes que pasan de 100 a 0 y de 0 a 100, porque son pacientes ya con movilidad dentaria, con los dientes que han migrado y pueden ser un poco de riesgo. Entonces, en pacientes muy graves yo diría aparatos fijos y en otro tipo de adultos con poca pérdida de hueso y de tejidos periodontales podemos utilizar cualquiera de las dos técnicas. Porque el resultado entiendo que es el mismo. Bueno, hay alguna evidencia en los estudios que indica que el tratamiento con alineadores se asocia a un peor resultado en comparación con los brackets, pero a veces son pequeños detalles que detecta el profesional, pero que a lo mejor no es tan relevante desde el punto de vista funcional y estético. Siempre se consiguen mejores resultados con los brackets que con los alineadores, precisamente porque nos permite un control del diente en los tres planos del espacio, del diente y de su raíz. Francisco, y desde el punto de vista de la periodoncia, alineadores, brackets, ¿es indiferente? Bueno, yo lo que quiero recalcar es que es fundamental que un tratamiento de ortodoncia debe ser supervisado por un profesional. O sea, eso ahí tiene que quedar clarísimo porque hoy en día tenemos mucha información en redes, en televisión y lo que está claro es que detrás de un tratamiento de este tipo debe haber un profesional que supervise, controle y dirija este tratamiento. A nivel periodontal, hombre, sin duda los alineadores tienen una ventaja, lo ha dicho ya Isabel, que básicamente no tenemos ningún tipo de sistema que nos complique o dificulte la higiene. Que a nivel periodontal es el factor de riesgo más importante, las bacterias, las que generan ese proceso inflamatorio que puede complicar el pronóstico de estos dientes. Sí es verdad que en pacientes, como ha dicho la doctora Ramos, con un periodonto reducido importante, el hecho en sí de que los dientes estén ferulizados entre sí, unidos con los alambres, con la ortodoncia fija, pues da mucha más seguridad y mucho más control de esas fuerzas. Si tú me pides decantarme por uno, es una respuesta compleja, ¿eh? O sea, sí es verdad que en pacientes con un periodonto sano, los alineadores son una ventaja y un sistema muy interesante, pero sin duda no ha desplazado a la ortodoncia tradicional. Eso debemos de dejarlo clarísimo. La ortodoncia con brackets sigue funcionando, va a seguir funcionando y los ortodoncistas no la van a dejar de hacer nunca. Eso está clarísimo. Marta, antes de terminar y ir a la ronda final, sí me gustaría incidir en algo que comentaba ahora Francisco, la importancia de que en cualquiera de los casos la supervisión de los profesionales, tanto de la ortodoncia como de la periodoncia, esté presente. ¿Por qué? Recuérdanos por qué es fundamental todo esto ante toda esta
invasión informativa que por cualquier canal, médico o no médico, nos están llegando, ¿no? Los famosos anuncios en las redes sociales de productos que, bueno, se están vendiendo y comercializando sin esa supervisión. ¿Por qué es importante que tenga supervisión médica? Bueno, en el caso de la ortodoncia, desde mi punto de vista, es el profesional adecuado quien debe realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento y además debe supervisar a lo largo del tratamiento cualquier posible complicación que pueda haber y ir controlando que el tratamiento se ejecuta dentro de lo previsto. Sí que es cierto que todo este boom que comentas, ¿no? Últimamente puede ser a raíz de la ortodoncia invisible, ya que existe un técnico detrás quien hace una planificación, más que una planificación, hace un simulacro del tratamiento de ortodoncia, pero siempre debe ser el ortodoncista quien debe verificar este simulacro que realiza el técnico y a partir de aquí realizar las férulas, los alineadores. Y en el caso de la ortodoncia, de la periodoncia, es imprescindible también que haya una supervisión a lo largo del tratamiento de ortodoncia por parte del periodoncista para ir controlando todo el estado periodontal de nuestros pacientes y ver que no haya ningún descontrol del estado periodontal ni que no haya inflamación, básicamente. Gracias, Marta. Llegados a este punto, lo que les voy a pedir, lo que os voy a pedir, si me permitís también que os tutee, es que hagamos un pequeño resumen final, ¿no? Empiezo con la doctora Ramos. Isabel, ¿cuáles serían los mensajes finales después de todo lo que hemos hablado que debería tener en cuenta un paciente? Bueno, yo creo que el paciente lo primero que tiene que tener en cuenta es que su boca es un todo, es algo global y tiene que ponerse en manos de un profesional que le indique exactamente los pasos a seguir. En la boca hay tres problemas básicos o tres aspectos a tener en cuenta: la salud, la función y la estética. Y debemos tratarlos por este orden. Es decir, nosotros no podemos empezar un movimiento de ortodoncia, un movimiento de dientes para poner esa boca funcionando correctamente si es una boca enferma. Y cuando digo en una boca enferma me refiero a un paciente con enfermedad periodontal, enfermedad de las encías, pero también con caries. Es decir, no puede haber infección en una boca que va a ser sometido a tratamiento de ortodoncia. Lo primero, el control de la salud. Segundo, función. Necesitamos ordenar esos dientes, recolocar esos dientes que han migrado, que se han desplazado, que se han abierto espacios, recolocarlos en su posición correcta para que engranen perfectamente lo de arriba y lo de abajo y que tengamos una correcta función. Y por último, la estética, que ya va implícita en estos dos tratamientos. Unas encías sanas, unos dientes sanos, unos dientes bien colocados, ya van a ser van a suponer una armonía y va a dar una imagen de sonrisa más agradable, que además necesitamos complementarlo con algún tratamiento de blanqueamiento dental, carillas, etcétera, pues sería a posteriori. Entonces, yo lo que recalcaría son estos tres pasos. Primero, salud, que nadie empiece un tratamiento de ortodoncia si la boca no está perfectamente tratada, sana. Segundo, función. Y tercero, estética. Y por este orden. Qué interesante y qué clarividente, por cierto. Francisco, ¿con qué conclusiones nos quedaríamos desde tu punto de vista? Bueno, comparto plenamente lo que acaba de decir la doctora Ramos. Sin duda, salud, función y estética es el trinomio exacto y en este orden. Y yo lo que quiero un poco transmitir al público es que sin duda necesitamos hacer una odontología preventiva, ¿vale? La recomendación es sin duda acudir al dentista mínimo una vez al año para evitar problemas, hacer un diagnóstico precoz de estos posibles problemas y así su tratamiento será mucho más sencillo. También es importante saber y recalcar que si entramos en un tratamiento de ortodoncia es fundamental que sea un tratamiento supervisado por un profesional. Eso es un mensaje que hoy en día debe quedar perfectamente claro y el paciente no debe arriesgarse a realizar tratamientos no supervisados. Y también lo que ha dicho Isabel, partiendo siempre de parámetros de salud completa, tanto a nivel dental como a nivel periodontal.
Gracias, Francisco. Marta, te he dejado para el final, te lo pongo muy complicado porque se ha dicho mucho, pero seguro que puedes aportarnos algún matiz más, por favor, desde tu punto de vista. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Vijande y la doctora Ramos. Para mí lo más importante es empezar un tratamiento de ortodoncia partiendo de salud periodontal. De no ser así, aparecerían grandes complicaciones para los pacientes. Fenomenal. Pues en nombre de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, los tres quiero agradeceros vuestro tiempo esta tarde. Creo que ha sido muy divulgativo y muy clarividente, como decía al principio. Habéis dado unos consejos y unas recomendaciones fundamentales si alguien en estos momentos está en una situación de las que hemos descrito. A los tres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y aprovecho para felicitaros las fiestas, ya que estamos en periodo prenavideño. Fenomenal. Que os vaya muy bien la Navidad. Cuidaros mucho. Un abrazo. Igualmente, gracias. Y a todos ustedes agradecerles su tiempo, estos minutos que han pasado con nosotros. Recomienden estos contenidos. Como les decía yo al principio, son contenidos de alto valor científico con profesionales de primer nivel que contrastan cualquier información que les pueda llegar en estos momentos que vivimos de tantas llamadas informativas relacionadas con la salud. Les deseo que pasen un final de año excelente, que las Navidades sean lo que ustedes esperan. Cuídense mucho, que las cosas están otra vez muy complicadas. Retomaremos de nuevo el pulso de los directos de Cuida tus encías ya en 2022 con una nueva temporada cargada de contenidos de alto valor. En nombre de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, muchísimas gracias. Les espero en cuidatusencías.es. Muy buenas tardes.